Bien, ahora sí. Algo curioso para compartir esta primera parte de lo que es nuestra sesión el día de hoy de aprendizaje, para cerrar la parte de la Segunda Guerra Mundial, de la cual hemos venido hablando, una clase anterior. Un hecho o un acontecimiento histórico importante va a ser el ataque de Pearl Harbor. Este ataque que va a realizar Japón a estos recintos estratégicos de Estados Unidos, ¿no? Va a definir prácticamente la guerra, y la historia lo dice así, define la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para partir de esta segunda etapa, de la cual tiene que ver mucho la participación de Estados Unidos, porque prácticamente se van a juntar todos los aliados, ¿no? Y usted ya se recordará, cuando hablamos de aliados, estamos hablando de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, van a desembarcar en Normandía, una ubicación estratégica, eh, de los cuales de ahí va a partir prácticamente la invasión de los aliados al territorio que ya Alemania se había posicionado, comandado por Hitler, y va a definir eso como tal. ¿Por qué? Porque va a definir primero la rendición de Italia y la captura de Benito Mussolini. A eso se va a sumar prácticamente otro ataque que prácticamente va a sellar en 1945, va a sellar esta Segunda Guerra Mundial. Bueno, en particular, desde mi punto de vista, un poco se va a ver, como se dice, la verdadera cara de la crueldad, la verdadera cara del rostro del avance tecnológico y cómo el ser humano ha ido elaborando armas y máquinas para autodestruirse. Y las guerras han sido prácticamente la pizarra para plasmar dichas creaciones, ¿no? O ha sido la maqueta por los cuales se han expresado estas creaciones. Entonces, dándonos la conformidad por Chiroque, gracias hijo, todo conforme, escuchamos y visualizamos. 7 de diciembre de 1941, la Armada Imperial Japonesa ataca por sorpresa la base militar estadounidense de Pearl Harbor. La agresión define el curso de la Segunda Guerra Mundial al precipitar la entrada de Estados Unidos en la contienda. Horas después, en el Congreso, el presidente Franklin Roosevelt declara la guerra a Japón con el famoso discurso de la infamia. Ayer, 7 de diciembre de 1941, una fecha que pervivirá en la infamia, Estados Unidos fue atacado repentina y deliberadamente por fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. By naval and air forces of the Empire of Japan. As Commander-in-Chief, como comandante en jefe del Ejército y de la Marina, he decretado que se tomen todas las medidas para nuestra defensa. Los bombardeos acabaron con la vida de 2.400 militares estadounidenses. 12 barcos de guerra quedaron completamente destruidos y 9 seriamente dañados. Estados Unidos perdió además 164 aviones de su flota aérea. Las bajas fueron menos importantes en el campo japonés, que perdió 64 hombres, 5 barcos y 29 cazas cero. La batalla de Guadalcanal fue la primera victoria estratégica para los aliados en el Pacífico. En febrero de 1943, Japón completó la evacuación de sus tropas de las islas. En esa batalla, que marcó el comienzo de la transición entre las operaciones defensivas hacia una ofensiva estratégica, murieron 1.700 estadounidenses y 25.000 soldados nipones. Los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, ordenados por el presidente estadounidense Truman, marcaron en agosto de 1945 el final de los enfrentamientos. Como cada diciembre, el pasado día 7, veteranos estadounidenses recordaron a sus compatriotas fallecidos en Pearl Harbor hace 75 años. John McCain, senador republicano. Muchas familias estadounidenses cambiaron ese día. Estados Unidos también cambió para siempre por los acontecimientos de aquel día infame. El día en que confluyeron el poder, el coraje y la compasión del pueblo estadounidense en la guerra mundial. La memoria se mantiene viva también en el monumento erigido sobre el pecio del acorazado USS Arizona, en recuerdo a los más de 2.000 marinos muertos. Bien, a ver, esta primera parte, más que nada para ir encontrándole la hilación a donde nos quedamos la clase pasada, que veíamos hasta 1941. Ahora vamos a ir hablando qué pasa
con esta segunda etapa de 1942 en adelante hasta 1945, cómo se va a definir la guerra, qué es lo que hecho va a marcar, ¿no? Este hecho que hasta el momento hemos estado hablando del ataque de Pearl Harbor, sí es cierto, inclina al bando de los aliados la victoria, en cierta forma, pero en el transcurrir de 1942, 1943, 44 y 45, prácticamente es el desarrollo donde se van a posicionar los aliados y van a desarrollar diferentes hechos. Uno de esos hechos importantes que vamos a continuar nosotros viendo. Aquí está, listo. Vamos a marcar acá. Compartimos acá. Muy bien. Listo, Chiroque. ¿Apreciamos bien? ¿Ningún problema, Chiroque? ¿Sí? No, ninguno, profe. Ok, entonces, miren, vemos la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente en la clase pasada hablábamos de los dos bandos que se van a enfrentar, ¿no? Tanto las potencias occidentales como la potencia del eje. Los occidentales conocidos como los aliados. Entonces, vamos recordando un poquito, no sin antes saber y decir que es prácticamente un hecho histórico prácticamente sangriento, por así decirlo, y también pues potente porque se van a elaborar armas prácticamente que van a acabar con gran parte de población y en medida de que va a ser en menos tiempo, ¿no? No solamente se van a bastar con, con ataques de bombas, ataques de granadas, etcétera, que si no van a utilizar armamento especializado, va a haber una creación de bombas que prácticamente van a acabar en minutos con muchas vidas. Y aquí es donde nosotros la clase pasada decíamos que vamos a abarcar dos tiempos. La primera etapa, que es 1939 a 1942. Primera etapa abarca lo que hemos visto en este primer video del ataque de Pearl Harbor, que está envuelto en esta primera etapa, y la otra parte que prácticamente habla sobre el ataque a Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Este bombardeo que se realiza en estas dos ciudades importantes, ¿no? Que marcan, como se dice, el fin de la Segunda Guerra Mundial. En esta segunda etapa de 1942 a 1945, quedando claro, ¿no? De que cómo se está presentando hasta antes de este tiempo, cómo se está presentando Alemania y cómo Alemania prácticamente posicionándose en los estados, tanto Francia y Alemania prácticamente abarcando, ¿no? Hasta la clase pasada veíamos este mapita espectacular de las invasiones, la invasión soviética, querer invadir Inglaterra, logran invadir Francia y dividirla en dos, prácticamente, invadir Italia, ¿no? Y prácticamente tener esa relación con Benito Mussolini. Entonces estamos viendo una Alemania posicionada como tal. Ahora empieza la otra parte. Por otro lado, el bombardeo, como les decía yo, el ataque de Pearl Harbor va a definir la guerra. Prácticamente marca la brecha de la guerra y marca la participación de los Estados Unidos. Estados Unidos le declara la guerra a Japón y se suma a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por otros lados, eso va a definir que la guerra ya sea una guerra mundial. ¿Por qué? Porque va a haber un ataque prácticamente en el Pacífico, que era el único espacio de mar o de océano, en este caso, para poder desarrollar esta guerra y desde ahí parte de que las cosas van a ir cambiando en este caso, ¿no? Entonces, vamos a sacar al anterior. Nosotros veíamos este punto importante y de aquí vamos a partir y vamos a continuar. El triunfo de los aliados va a definirse en esta segunda etapa, ¿no? Vamos a ver, el rumbo va a cambiar, la participación de Estados Unidos va a detener, por un lado, el avance de los japoneses, va a retraer en cierto modo, o van a tener un despliegue en el Pacífico y va a contrarrestar un avance. Por un lado, tienen el apoyo de los estadounidenses, los británicos y los franceses. Los británicos van a frenar a los alemanes en el norte de África, entonces van a ir contrarrestando territorios que prácticamente Alemania ya se estaba posicionando. Por otro lado, los rusos van a cercar Stalingrado, ¿no? Lo que tanto ambicionaba querer recuperar, por eso que invadió Polonia
Hitler le va a cerrar el margen de Stalingrado y eso prácticamente se va a ver panorámicamente acorralado, ¿no? Tiene Inglaterra por el norte, por otro lado también lo tiene Inglaterra contrarrestando en África, por el oeste lo tiene a Estados Unidos y por el otro lado lo tiene a Rusia, Francia. Prácticamente Alemania está viendo, y Hitler, yo imagino que en el momento Hitler está pensando en poder retomar y darle un giro a la Segunda Guerra Mundial, pero también le va a ganar la confianza, ¿no? Recuerden ustedes que uno de los procesos de los errores parecidos que comete Hitler a Napoleón es querer invadir Rusia. Y eso le va a originar prácticamente, como se dice, una inversión, un gasto y prácticamente no cumplir el objetivo. Ahora, para este tiempo de 1942, ¿no? Beneficioso, porque el desembarco de Normandía, ¿no? Para 1943, ¿no? Va a inclinar a Italia y a Benito Mussolini prácticamente que diga no. Estoy viendo que las horas están contadas. 1943, todavía falta 2 años para 1945, y mucho menos para julio, ¿no? En el cual se va a definir la guerra. Entonces, pero Benito Mussolini ya prácticamente se siente obligado y ante no tener el cómo y el dónde, ¿no? Va a rendirse y él va a ser detenido en 1943. Por otro lado, los rusos van a obligar a los alemanes a retirarse hacia el oeste. Entonces, prácticamente estamos viendo a una Alemania que está perdiendo poder, muy aparte de tener diferentes campos de concentración, muy aparte de todavía continuar con su política. Entonces, muy aparte de realizar la función propagandista que hacía Hitler. Entonces, estamos viendo un tiempo donde se está debilitando, en 3 años se va a debilitar, o 2 años, por así decirlo, matemáticamente cuadrando el tiempo, se va a debilitar Alemania. Entonces, el imperio nazi que se está formando va a encontrar una debilidad. Y esa debilidad va a partir en este territorio. Porque les decía hace un ratito que el desembarco de Normandía prácticamente va a definir la guerra, porque define la frontera por las cuales tanto luchó Alemania, ¿no? Esta decisivo desembarco en 1944 define la guerra y también se suma y ya se ve la cara de los aliados. Desde mi punto de vista, la participación de Estados Unidos a esta guerra fue decisiva. Pero recuerden ustedes que Estados Unidos está prácticamente participando en la guerra, prácticamente ya con la Alemania, eh, prácticamente atemorizada o condicionada, ¿no? Prácticamente en 1944, para 1943 ya perdió Alemania uno de los aliados. Ya Japón prácticamente está condicionado. Ya Alemania, como se dice, me estoy sintiendo solo. Y Hitler prácticamente se siente en medida, no creo que se haya sentido, pero se ve vulnerable en este caso. Entonces, este desembarco, tanto de prácticamente británicos, eh, eh, estadounidenses, va a definir la guerra porque se van a posicionar y van a ir atacando desde otro flanco. Los soviéticos van a avanzar, disque avanzar, porque van a ir retrayéndose hacia la Alemania, ¿no? Como tal, hacia la Alemania oriental, y van a ir, como se dice, buscando querer penetrar el territorio de Berlín, se van a ir posicionándose hasta que va a ocurrir un hecho importante en los primeros meses de 1945. Al sentirse amenazados, al sentirse atacados y ya prácticamente en su territorio, prácticamente hay toda una controversia, ¿no? Mucho se ha dicho acerca del suicidio. Hitler se suicida, ¿no? Hace una acción de decir, yo no caeré en manos de mis enemigos, no estaré, no seré yo víctima de ellos o de su humillación, de su vergüenza, de mi vergüenza para mi país, por mi nación. Y Hitler, pues, después de retraerse, aislarse al territorio alemán y esconderse
¿no? Ya prácticamente, en un año prácticamente ya tenía la amenaza encima, ¿no? El año 1944 fue el año decisivo, que prácticamente va a ser, como se dice, los últimos días de Hitler. Ya para 1945 su suicidio marca este hecho importante, ¿no? Que es un suicidio que fue confirmado, ¿no? Prácticamente por las autoridades, por los aliados, y eso va a ir definiendo. Ahora, una vez derrotado a Alemania y las tropas tanto francesas, inglesas, estadounidenses posicionadas y Rusia también posicionado en Alemania, ya Alemania queda totalmente invadida por estos países aliados, ¿no? Y Rusia también prácticamente va a quedar definida. Y entre ellos prácticamente van a marcar la brecha conocida como el telón de acero, de decir, señores de Rusia, ustedes hasta aquí nomás, no pueden avanzar más, no pueden desplegar tropas a ningún lado porque se va a considerar como un ataque, ¿no? Como se dice, cualquier chispa que ellos realizaran iba a ser considerado un ataque. Entonces, se van a posicionar tanto en Polonia y en Alemania, prácticamente el corazón de Europa, y Estados Unidos. Miren, Estados Unidos, de estar situado en otro continente, América del Norte, estar prácticamente en el centro de Europa, va a originar prácticamente su posición. A eso se va a sumar que Estados Unidos está ingresando a la guerra económicamente bien parada, muy a pesar del ataque a Pearl Harbor. Prácticamente Estados Unidos está liderando esta segunda etapa de la Segunda Guerra Mundial. A eso se va a sumar, ¿no? La lucha de Japón y lo que va a provocar como se dice, esa tenacidad de Japón, querer continuar a este ataque, ¿no? Se va a realizar y se va a pagar eso con este ataque, con estas bombas que van a prácticamente definir la guerra, a este ataque a estas dos ciudades, no tanto Hiroshima y Nagasaki, que propició prácticamente el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso prácticamente cierra todo esta gran Segunda Guerra sangrienta, Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver un corto antes de poder avanzar. Quedarnos acá, vamos a ver un corto rapidito nada más. Si no me equivoco es este. Vamos a ver. Acá vamos a ver acá. Video. Sacamos acá video, minimizamos. Estamos acá, vamos a ver. No puedo minimizar. Ya está. Ajá. Afinar la presentación. Listo. Ahora sí. A ver, vamos a ver. Compartir pantalla. Compartir pantalla. Descargas. Compartir. No. Dejar de compartir. ¿Dónde está? Ok. Buscaba una salida negociada a la guerra y una paz honrosa. Era una situación desesperada. Los B-29 volaban sobre el Japón a voluntad sin que ellos pudieran hacer nada por impedirlo. Podían destruir cualquier objetivo que quisieran sin gran oposición. En esta desesperada situación a la que se estaban enfrentando, no tenían ni la voluntad de continuar. En realidad habían estado intentando salirse de la guerra unos 3 meses antes de llevarlo a cabo. Les habían pedido a los rusos que sirvieran de intermediarios, que intentaran sacarles de la guerra,
En vista de la información sobre la tendencia de algunos de los militares del Japón, yo siempre pensé que esa era la mejor manera, que podíamos haber evitado arrojar la bomba. Cuando Truman salió para Europa el 7 de julio para reunirse con Stalin y Churchill, sabía, por los mensajes que habían sido interceptados, que Japón quería terminar la guerra. Por otro lado, los Estados Unidos, con Harry S. Truman a la cabeza, deseaban una rendición incondicional, con el objetivo de poner a las islas japonesas bajo su tutelaje, algo inaceptable para cualquier nación. Japón quería la paz, pero no estaba dispuesto a ceder su soberanía a un país extranjero y enemigo. Esta negativa fue manipulada y utilizada por el gobierno estadounidense para llevar a cabo los genocidas bombardeos atómicos sobre Japón. El 6 de agosto de 1945, y sin previo aviso, Estados Unidos lanza la bomba de uranio sobre Hiroshima. La bomba asesina de forma instantánea a más de 80.000 personas y deja otros tantos heridos. Con un infinito cinismo, Truman justificó el lanzamiento diciendo que el objetivo había sido la destrucción de las instalaciones militares japonesas, considerablemente debilitadas ya. Los terribles efectos de la primera bomba atómica, Estados Unidos, haciendo gala de una crueldad sin límite, vuelve a lanzar otra bomba, esta vez de plutonio, sobre Nagasaki. El número de muertes instantáneas superó las 50.000. Japón, totalmente noqueado por estos salvajes actos de barbarie, decide entregarse en manos de Washington. Si sumamos el número de personas que murieron de forma instantánea por las explosiones y las que murieron durante los años siguientes como consecuencia de la radiación, el número de víctimas mortales ascendería a más de 250.000. El objetivo del lanzamiento de las bombas atómicas, sin previo aviso y sobre población civil indefensa, no era el de poner punto y final a la Segunda Guerra Mundial, como tantas veces se nos ha repetido para justificar este salvaje crimen. El verdadero objetivo de los Estados Unidos era poner bajo sus órdenes a las islas japonesas, evitar un largo proceso de negociaciones de paz que podría haber hecho que los soviéticos tomaran posiciones en el Pacífico y, sobre todo, demostrar al mundo el destino que les esperaba a aquellos países que osaran oponerse a los intereses estadounidenses. Spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. Importante hecho que prácticamente como nos narra la historia, ¿no? Muy a pesar de que define la guerra, hay otros puntos de vista, ¿no? Que ven este ataque como lo narra este espacio, que nos narra, nos dice sobre el dominio y control de las islas de Japón, ¿no? Inclinándolo después de un segundo ataque sangriento, ¿no? Inclusive hay toda una historia de hoy en día ya se sabe que los
encargado de llevar estos B-12, estos aviones, ¿no? Que estaban cargados con esta bomba de uranio y de plutonio en los dos ataques, tampoco sabían lo que llevaban o cómo iban a atacar, les habían dado coordenadas eh, sobre unos territorios en los cuales ellos no conocían, ¿no? Y les habían dicho que era territorio alemanes, pero nunca en su vida habían sobrevolado tanto, pues las coordenadas los inclinaban en otro territorio, ¿no? En la mañana, hoy en día, si bien es cierto, el video que estamos viendo narra con exactitud, ¿no? Primero es el ataque de la onda expansiva, el primer ataque, ¿no? Que es la que mata rápido, más ataca, destruye y devasta, y después ya viene la otra onda, ¿no? La onda de fuego, de calor, la que quema, y ahí prácticamente no conforme con eso, sino también esa misma onda que produce la explosión, prácticamente deja el ambiente contaminado, por así decirlo, ¿no? Pero no es contaminado de que es un ratito y pasa, ¿no? Prácticamente, sino deja el ambiente con radiación, ¿no? Prácticamente para la época tampoco se sabía con exactitud cuánto iba a ser el tiempo por el cual todo ese espacio iba a estar con radiación o por cuánto tiempo. Deja prácticamente estéril el territorio. Imagínense toda esta situación que tuvieron que vivir los japoneses, que es parte de nuestra historia universal, de la cual estamos hablando. Chicos, nos queda 2 minutos 28. Voy a tratar de avanzar para poder ir cerrando esta parte de la clase. En todo caso, si es que se cierra, volvemos a entrar, por favor. Esperemos que nos alcance el tiempo. Vamos a compartir todavía esta última parte para el cierre, más que nada, y el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después del ataque, ¿no? Después de este ataque, Truman, los líderes, tanto Stanley, ¿no? Los líderes soviéticos de Reino Unido, prácticamente Churchill, se van a ir juntando y van a empezar a realizar todas estas conferencias de paz y tratados de paz, no después de este ataque. 3 tiempos o 3 momentos: la conferencia de Yalta en San Francisco, la conferencia de Potsdam y la conferencia de Teherán son prácticamente el cierre de esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? La última conferencia que se realiza, ¿no? Stanley y Reino Unido prácticamente y Francia definen prácticamente el territorio de Europa o cómo se va a presentar. A esto se suma Truman. Durante estas conferencias prácticamente se decide crear las Naciones Unidas, la ONU, lo que hoy en día conocemos, ¿no? Entonces, en el examen nos preguntan cuándo se crea la Organización de las Naciones Unidas durante la Segunda Guerra Mundial, exactamente en la etapa final, el cierre de esta, y prácticamente se va a promulgar en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a raíz de todos estos acontecimientos. Así queda dividido Alemania, así que de esta forma queda dividido y prácticamente con la ocupación. Después va a haber todo un proceso de juicios a los líderes o a los altos mandos militares nazis y se va a remodelar el mapa de Europa que hoy en día conocemos. Las consecuencias en diferentes aspectos políticos, sociales, demográficos, internacionales, muy a pesar del horror de los campos de concentración nazi en todos los aspectos, siendo esta Segunda Guerra Mundial la más sangrienta y prácticamente de las guerras de nuestra historia universal. Así estamos terminando esta Segunda Guerra Mundial. Queridos alumnos, mil disculpas por la brevedad posible, en todo caso.